¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente ahora al estudio de la lección y también de Reavivados por su palabra. Hoy domingo 7 de mayo y el título de la lección de hoy, 7 de mayo, es Un compañero en la tribulación. Vamos a ver qué lección puedo aprender y puedo aplicarlo para mi vida. Compañero en la tribulación. Vamos a orar y después le comentaremos un momento. Inmediatamente leeremos el capítulo número 1 de Salmo en Reavivados por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por que nos das el privilegio de reunirnos a través de esta plataforma, de estas canales, Señor, y juntos meditar en tu palabra. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, suscríbete al canal. Comparte, dale like también al video para seguir creciendo y poder llegar a muchos con el estudio de la palabra del Señor. Compañero en la tribulación. Muy bien, vamos entonces a leer el texto de este día, el texto clave de este día. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice el texto, voy a leer el texto del día de hoy. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Muy bien. En el tiempo de Cristo, la iglesia primitiva, después que Cristo se fue y ascendió a los cielos, la iglesia primitiva comenzó a predicar el evangelio con poder, con alegría, con gozo, sin miedo, levantando a Cristo resucitado. Y como consecuencia de ello vinieron las tribulaciones, porque el enemigo también trabaja y quiere destruir el evangelio. Y hubo una gran tribulación. La tribulación consistía en las persecuciones y los desterraban, los perseguían, los asesinaban, los encarcelaban, los tiraban en el anfiteatro de Roma y tantas cosas. Hubieron tribulaciones, tanto desde niños hasta adultos eran perseguidos, asesinados. Entonces, ahora el apóstol Juan es el que relata aquí, dice él mismo, dice, yo, compañero, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Él fue llevado prisionero a la isla de Patmos, a trabajar en medio de las canteras, en medio de la nada, en medio de gente terrible, de gente despreciable, de gente malvada. Entonces allí un anciano de la tercera, cuarta edad, allá fue enviado. ¿Para qué? Con el objetivo para que allá muriera en la soledad. Pero allí, en medio de esa soledad, en medio de esa tribulación, encontró a Cristo, nuestro Redentor. Ahora él hace la expresión, ¿por qué compañero en la tribulación? Porque él sabía que no estaba solo. Habían otros que estaban sufriendo también tribulaciones. Habían otros que habían sido muertos en Jerusalén o estaban presos. Y entonces, ¿por qué estaban ellos presos? Por causa de la palabra de Dios, por causa de Cristo. Aún en medio de las tribulaciones, ellos se fortalecían. No estaban físicamente juntos, pero estaban unidos en una misma fe y enfrentando la tribulación, ellos mantenían su mirada en Cristo Jesús. Así que sabemos que el tema central del libro de Apocalipsis es Cristo, porque ahí en la isla de Patmos Jesús se manifestó al apóstol Juan. Ahí en medio de la tribulación, en medio de la soledad, recibe un mensaje de bendición. Y este es el mensaje del día domingo. Y mire lo que sucede. La palabra de Dios así lo menciona. Cuando dice, se presentó y yo dice ahí, y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz del cielo que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el último, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12. Y es lo que tenemos que hacer en este día. Estás enfrentando tribulación. ¿Te sientes solo, sola? Hay otros que aman a Jesús que tal vez están enfrentando también tribulación.
Pero note que aparece en medio de la tribulación. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, que estaba vestido de una ropa teñida, una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cristo Jesús se aparece en medio de la tribulación. Jesús se manifiesta en medio de la nada, en medio de una isla rocosa, sola, rodeado de agua, rodeado del mar. Allí donde no había escapatoria, Cristo se manifiesta. Y entonces manifiesta Juan para darle, ¿qué cosa? Buenas nuevas, para que así, a través de esas buenas nuevas, le dijera a los otros compañeros copartícipes que había esperanza y que siguieran firmes, aceptando y levantando en alto la cruz de Cristo. Y entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Qué maravilloso toque de Cristo Jesús. Cuando Juan ve a Jesucristo, él cae de rodillas y cae como muerto para adorarlo, para reconocerlo como el único poderoso Jehová de los ejércitos, que aún en medio de la tribulación allí está. ¿Y qué le dijo Cristo? No temas, yo soy el mismo, el que estuve contigo, con el que tú recostaste tu cabeza en mi pecho, el que estuvimos juntos en tantas veces en el lago de Galilea. Yo soy el mismo, no ten ánimo, levántate, yo estoy contigo en medio de la tribulación. El mensaje de este día es, Dios está contigo en medio de la tribulación. Jesucristo. Y no eres el único que tal vez está sufriendo por causa de Cristo. Hay otros más que están sufriendo por causa de Cristo. Y entonces nos une un solo objetivo, que es Cristo, nuestra fe en Cristo. O tal vez no estés sufriendo tribulación por causa de la palabra, tal vez por una enfermedad, por un problema, por un pecado, por la ausencia de un hijo, por la ausencia de un padre, o por lo que sea, se siente esclavizado. También Dios le dice esta mañana, ten ánimo, yo estoy contigo, te sacaré de en medio de la tribulación. Este es el mensaje del día domingo. Hermano querido, somos compañeros en la tribulación cuando sufrimos por Cristo Jesús. Y que Dios te ayude y que no te desanimes y no nos desanimemos. Miremos a Cristo, que Él nos dice y se presenta esta mañana, ten ánimo, yo estoy contigo. Qué maravillosa lección. Así que podamos reflexionar en este día, y aún quiero resaltar que aún en la tribulación usted adore a Dios, porque Juan así lo hizo. Aún en medio de la soledad, él se arrodilló y adoró a Jesucristo. Adore usted a Dios en medio del dolor, en medio de la tribulación, y será una bendición. Dios se manifestará con poder en su vida. Esta es la parte del domingo. Mañana veremos la del lunes. En este espacio sacamos lecciones prácticas para nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para poder crecer espiritualmente. Hoy iniciamos Salmos, iniciamos el libro de los Salmos. Es un libro maravilloso de oraciones, de peticiones, de expresión de gratitud. Hoy leeremos el Salmo capítulo 1. ¿Qué lección tiene Dios para nosotros en el capítulo 1? Eso es maravilloso. Presenta al justo y al injusto. Por eso en medio de la tribulación, sé fiel al Señor, sé justo a Dios. Entonces mire lo que dice. ¿Y cuál es el resultado de ser fiel a Dios, de fidelidad, de mantenernos firmes a Él? Ahí lo dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado aquel que se aparta del pecado y sigue a Cristo y sufre por Cristo. Dichoso, bienaventurado es felices. ¡Qué bendición! Y que en todo el tiempo de su vida siempre está meditando en la palabra de Dios. Aún en su trabajo, aún en la tribulación, aún en el dolor,
Aún en medio del pecado que rodea y azota este mundo, su meditación está en la ley de Jehová. Y esto debe ser todos los días, que nuestra mente se proyecte siempre en la ley de Jehová. Bienaventurado serás. Y no solamente en cosas físicas o cosas materiales, sino integralmente tendremos la paz y el gozo en Cristo Jesús. Y él dice, miren, ¿y cuál es el resultado de ser justo? Aparte de ser bienaventurado, aparte de ser dichoso, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y la hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Alguien me dice, pero es que yo lo que estoy haciendo no prospera. Algo está fallando. Algo no estamos haciendo bien. Porque si en nuestra meditación está en Jehová, buscamos a Jehová como un árbol plantado en medio de corrientes de agua, y siempre dará frutos, aunque alrededor esté la sequedad, pero como está plantado junto a agua, dará su fruto. El agua en la palabra del Señor simboliza a Cristo, la fuente de vida eterna. Eso quiere decir que yo debo de estar conectado con Cristo siempre. Porque si yo me desconecto del arroyo, del agua de fuente, me voy a quedar en el desierto de la sequedad y lo que haga no funcionará. Porque el agua es la vida, es fuente de vida. Porque en el desierto te mueres, no da fruto, es polvo. Pero cuando hay un oasis donde hay agua, hay vida. Se seca, se acaba la vida. Por lo tanto, nuestra vida debe de estar conectado con la fuente de agua que es Cristo, que es su palabra. Y esto es lo que nos enseña, reavivados por su palabra el día de hoy. Podemos estar siempre conectados de Cristo. El día en que nos desconectemos de Cristo, nos vamos a morir espiritualmente y también físicamente. Porque morir lejos de Cristo es muerte eterna. Entonces, esta es la parte de los justos. ¿Cómo son los justos? Si sirves a Dios, si buscas a Dios, ¿cómo te va a ir si hacemos bien lo que Dios dice? Su hoja no cae, todo estará a su tiempo, viviremos tranquilos, en paz, aunque la economía se esté derrumbando, aunque tendremos paz en nuestro corazón en medio de la tormenta. Pero no así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Escucha bien, pero no así. Miren, no así los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice, ¿cómo se van a levantar en el juicio diciendo, hey, aquí, si todo lo que hicieron está evidenciado de todo su pecado? ¿Cómo te puedes defender en el juicio cuando no hay ni quien te defienda y al contrario te acaban tus actos, tus hechos porque están escritos y están guardados? ¿Cómo te puedes levantar a defenderte? Pero los justos no necesitan levantarte porque Cristo es el que te defiende. Jesucristo es tu abogado defensor. Porque tú has confiado en Él y le has dado a Él tu vida, el privilegio de servirlo, de meditar en Él. ¿Cómo ellos se pueden levantar en medio del juicio? Eso no se logra porque son malos. Ni quien los defienda, ni quien ve por ellos, porque ellos así lo decidieron. ¿Cómo está tu vida? ¿Amas al Señor de todo corazón o sigues el camino de los malos que no le interesa su vida espiritual y sigue corriendo por este mundo sin dirección? Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Cómo un pecador se va a levantar ahí si los justos están apartados? Y esto nos lleva a un juicio, pues. Y vieran, dice, versículo 16 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Qué interesante texto de esta mañana. Mas la senda de los malos perecerá. Así de contundente, así de claro habla el Señor. Dios conoce la senda de los justos. Dios conoce tus sendas.
conoce si no somos justos o si somos o no estamos haciendo como Dios manda. Y no es que nosotros podamos por nosotros mismos, es imposible. Por eso dice, para que ellos permanezcan justos, su meditación está en las cosas de Dios, en Cristo siempre. Y eso, Cristo es el que nos hace justos. Porque nosotros nos desconectamos y estamos perdidos como pecadores malos lejos de Él. Tal vez no estés haciendo tantos pecados, estragos a otros, pero el hecho de estar separados del Señor ya es pecado. Separarnos de Dios. Y estamos ahora a la merced del enemigo. ¿Para qué? Para destruirnos. Y Dios es claro esta mañana. Dios conoce. Dios sabe el camino, sabe tus sendas. Y claro, dice el Señor, la senda de los malos perecerá. En el juicio, ¿quién los defenderá? Nadie los defenderá, sino que serán examinados y serán exterminados y la justicia los alcanzará. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron de acuerdo en la meditación y en el estudio de su palabra. Quiera Dios que podamos ser siempre del camino de los justos. Quiera Dios siempre que podamos tomarnos de la mano y beber de la fuente de agua de vida eterna que es Cristo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con el capítulo número 2 y con el breve repaso de la lección del día lunes. Bendiciones. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias por conocer nuestro camino, nuestra senda. Y ilumínanos, dirígenos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Suscríbete al canal. No se te olvide, dale like al video y comparte. Bendiciones.